Bienvenidos a su canal Doctrina Católica Tradicional. Muchas gracias por escuchar y por sus amables comentarios. Por favor, no olvide darle like o me gusta al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micael Arcángele, defende-nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli est oppressidium, imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque princes milicia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute, in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cuando la homosexualidad era pecado. Es un tema de San Pedro Damián que a continuación comparto algunos extractos de su libro Gomorriano. Libro polémico, si los hay en estos tiempos, debería ser propuesto para su lectura, tanto en seminarios como en casas de formación. Su lenguaje directo, sin gambetas ni eufismos, denuncia la gravísima corrupción del clero en años duros de la Alta Edad Media. Como narra el traductor y redactor de dicho libro en su introducción, por el siglo VI, las costumbres de la Iglesia no andaban mejor que ahora. Los bárbaros habían sido bautizados siguiendo el mandato evangélico, pero en la barca de Pedro habían entrado millones de peces, con sus virtudes y sus vicios. El id y bautizad estaba hecho. Faltaba ahora el enseñándoles todo lo que yo les he enseñado. Y esto tendría sus consecuencias. Es decir, más o menos como ahora, donde los bárbaros bautizados son legión. Y cito lo siguiente. De repente, la Iglesia se encontró a sí misma formada por una inmensa multitud de hombres bautizados que mantenían las costumbres depravadas con que habían vivido lejos de la fe. Entre comillas, el retroceso moral dentro de la Iglesia fue terrible. Ahora el enemigo estaba dentro y además estaba bautizado, pero no estaba, ni mucho menos, convertido. Entre los clérigos se empezó a hablar de pecados nuevos, como la simonía o el nicolatismo, desconocidos hasta entonces o restringidos a personas particularmente perversas que se hicieron de la noche a la mañana moneda común entre varones y sobre todo varones ordenados. Accedieron a las sagradas órdenes hombres incapaces de controlar su sexualidad.
y esclavizados por prácticas depravadas y bestiales. Y así llegamos al siglo X, el llamado Saeculum Ferrum o siglo de hierro en la historia de la Iglesia. Era necesaria una reforma urgente. Un grito empezaba a abrirse paso con una fuerza desaforada. ¡Reforma! Paradójicamente, ese grito no procedía, en su origen, de los altos eclesiásticos, cuya situación moral ha quedado ya descrita de forma somera. El grito procedía de los fieles, escandalizados con la conducta de sus pastores. Había que expiar dentro del rebaño los pecados de los pastores y había que mostrar a los cristianos corrientes unos clérigos cuyo único afán era no tener nada en este mundo más que a Dios. En este ámbito surge, ya entrado el siglo XI, la figura de San Pedro Damián. El libro gomorriano es la denuncia más sincera y triste de cómo la moralidad entre los clérigos se desmoronaba, alcanzando límites insospechados hasta entonces. El surgimiento de San Pedro Damián. ¿Pero quién es este santo y doctor de la Iglesia? Nacido en Rávena en los albores del siglo XI, enero de 1007, desde los 13 hasta los 28 años, estudió e impartió clases, últimamente en su ciudad natal, Rávena. Allí vivió con gran austeridad y encendió un espíritu de penitencia, decidido a dejarlo todo e ingresar a los 30 años, en el año 1037, en el monasterio de Fonte Avellana. Con el tiempo, y a raíz de su ciencia y fama de santidad, sería nombrado cardenal de la Iglesia romana, dedicándose, entre múltiples actividades, a luchar contra la corrupción en la Iglesia. Había recibido de Dios una herida ardiente, el dolor intensísimo que sentía por la corrupción anidada en la Iglesia. Dedica sus esfuerzos a la redacción de una obra terrible, en la que pone al descubierto con toda crudeza los vicios que corrompían al clero de la época, el Gomorrianus. San Pedro Damián, muerto en el año 1072, fue llamado con razón flagelador de vicios y cantor de flagelantes, por la rigurosidad con que predicaba contra las malas costumbres y por la disciplina ascética que impartía. No fue canonizado, dato no menor, hasta más de 750 años después, año 1828, y declarado doctor de la Iglesia, título que se otorga oficialmente a ciertos santos, reconociéndolos como eminentes maestros de la fe para los fieles de todos los tiempos. Entre paréntesis, otro dato no menor, anote. Respecto del propósito de su libro, él mismo se encarga de expresarlo, el momento de presentárselo al Papa León IX o León IX. Y escuche lo siguiente. San Pedro Damián
comienza a predicar algo que hasta le cuesta escribir. Y cito: ha arraigado entre nosotros cierto vicio sumamente asqueroso y repugnante. Si no se le extirpa cuanto antes con mano dura, está claro que la espada de la cólera divina asestará sus golpes de un momento a otro para la perdición de muchos. El pecado contra natura repta como un cangrejo hasta alcanzar a los sacerdotes y en ocasiones, como una bestia cruel introducida en el rebaño de Cristo, se desenvuelve con tanta astucia que más les valdría a muchísimos ser apresados por los guardias que, amparados en su estado religioso, ser arrojados con tanta facilidad al férreo yugo de la tiranía del diablo, especialmente cuando media escándalo de tantas personas. Y, a no ser que la Santa Sede intervenga cuanto antes con contundencia, cuando queramos poner freno a esta lujuria desenfrenada, ya no habrá quien la detenga. El libro gomorriano de San Pedro Damián plantea cómo sodomía o Gomorra, como quieran llamarle, 4 modos de pecar. Algunos pecan con sus manos, otros con las manos de personas distintas. Otros consuman el pecado contra natura. Por estos grados aumenta la gravedad del pecado, de modo que los últimos los juzgamos más graves que los primeros. Es preciso imponer mayor penitencia a quienes pecan con otras personas que a quienes se corrompen solas. Y juzgamos con mucho más grave el consumar el acto que el cometer la torpeza. Ahora veamos los misericordiosos de siempre. Como existían también por entonces, entre comillas, los apóstoles de la tolerancia, en defensa propia, claro. San Pedro Damián atacaba ya desde el título del segundo de sus capítulos la falsa clemencia de los dirigentes que no apartan del ministerio a los culpables. Sí, señor. Esto no lo descubrió Spotlight en el siglo XXI. Ciertos dirigentes eclesiásticos, quizá más indulgentes de lo que conviene con este pecado, piensan que no se debe apartar a nadie de las sagradas órdenes a causa de los 3 primeros pecados ya mencionados. Solo consienten en degradar a los que conste que lo han cometido en el último grado, es decir, la sodomía. Y así ocurre que algunos de quienes sabemos que han caído en esta aberración con más personas, sin embargo, permanecen en el ministerio. Esta falsa clemencia, sin duda alguna, no cura el pecado, sino que lo agrava y hasta lo fomenta. No mueve al arrepentimiento por las aberraciones cometidas, sino que otorga libertad para seguirlas cometiendo. Gran conocedor de la naturaleza humana y clerical, San Pedro Damián sabía que de nada servían las penitencias sin las degradaciones, de nada los retiros espirituales y los traslados a otro lugar. Y cito lo siguiente de su libro: al lujurioso, sea cual sea su estado, le aterra y le horroriza mucho más el ser despreciado por los hombres que el resultar condenado en el tribunal del juez supremo, Dios.
y por eso prefiere soportar el dolor de la penitencia, por dura y rigurosa que sea, antes que verse en peligro de ser degradado. Por tanto, mientras no se le golpee, por así decirlo, donde más le duele, permanecerá cómodamente instalado en el asqueroso cenagal de la lujuria. Voy a hablar cara a cara contigo, quien quiera que seas, hombre lujurioso. ¿No es cierto que te niegas a confesar tus pecados a hombres espiritualmente? ¿Porque tienes miedo de ser depuesto del ministerio eclesiástico? Me dices, si un hombre solamente ha pecado contra otro hombre, que haga penitencia. Pero seamos un poco indulgentes y no le privemos para siempre de su ministerio. Y yo te pregunto, si uno hubiera pecado sacrílegamente con una virgen, ¿debería, a tu juicio, ser mantenido en el ministerio? Seguro que en ese caso no tienes duda de que debe ser depuesto, que debe ser removido. Por el mismo motivo, lo que con razón aseguras cuando se trata de una virgen consagrada, debes decirlo también necesariamente de un hijo espiritual, puesto que, en este caso, al tratarse de alguien del mismo sexo, el pecado es tanto peor cuanto va también contra la naturaleza. ¿Qué parte no habían leído los obispos del siglo XX ante los abusos sexuales de los sacerdotes? Ahora que el texto está en lengua castellana, quizás sea más accesible a todos. Diáfanamente, San Pedro Damián expresa 1000 años a que quienes sean esclavos de vicios inmundos no deben ser promovidos a las sagradas órdenes, y los ya promovidos no deben permanecer en ellas. Es una insensatez el que quienes se han contagiado de esta infección inmunda sean promovidos a las órdenes sagradas y que los ya promovidos puedan permanecer en el ministerio. Es una insensatez. Semejante decisión es contraria a la razón y repugna claramente a las sentencias de los santos padres. De allí que, vuelvo a citar, cualquier varón que se haya manchado con otro varón, pecado que, como arriba acabamos de mencionar, está castigado con la muerte por la antigua ley, por muy apreciado que sea a causa de sus buenas costumbres, por mucho que se aplique al estudio de los salmos, por mucho que despunte en su amor a la oración, y por muy buena fama que tenga de llevar una vida religiosa, podrá hacer penitencia y ser perdonado de sus culpas, pero de ninguna manera podrá aspirar a recibir las órdenes sagradas. Y como también por entonces podrían faltar las vocaciones, se pregunta nuestro doctor de la Iglesia si, en caso de necesidad, ¿podrían estos pecadores ejercer el ministerio? Y cito una vez más lo siguiente en su enseñanza. Escuche con atención. Alguien podría decir que, en caso de necesidad, si hiciera falta alguna persona que ejerciese el ministerio, debería suavizarse la sentencia previamente promulgada según la justicia divina, teniendo en cuenta la urgencia de la situación. Mejor será
que venga el ilustre predicador y nos diga expresamente lo que opina de semejante vicio. Escribe en la carta a los Efesios, en la palabra de Dios, lo siguiente: sabed que los fornicadores, lujuriosos o ávaros no tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios. Efesios capítulo 5. Si por tanto el lujurioso no puede de ninguna manera heredar el reino de los cielos, ¿qué insensato ataque de soberbia y presunción le lleva a aspirar a la dignidad suprema en la Iglesia, que es también reino de Dios? ¿Acaso quien, despreciando la ley divina, ha caído tan bajo en su pecado, se atreverá a profanar el sacerdocio ascendiendo al ministerio sagrado? Y expresa luego una verdad más clara que el agua. ¿Cómo un invertido o un lujurioso, por más estudios que tenga, podrá enseñar una doctrina recta a su grey si él mismo no la está cumpliendo? Si el sabio no respeta la ley de la Iglesia, ¿cómo la respetará el ignorante? Si alguien sabio es promovido irregularmente al sacerdocio, lo que cabe esperar es que a sus discípulos, que normalmente serán más inexpertos, los guíe por el camino del error que él ha recorrido primero y que ha pisado con sus soberbios pies. Y no será juzgado solo por su propio pecado, sino por haber incitado a otros a imitarlo, con el ejemplo de su propia prepotencia. Hasta nos recuerda las irónicas palabras del apóstol quien, luego de deducir el olvido de Dios como consecuencia de la sodomía, plantea el castigo en el mismo lugar del pecado. Y cito lo siguiente: los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombres con hombres, recibiendo en sí mismo el pago merecido de su extravío. Romanos capítulo 1. Es lógico, según la justicia divina, que quienes se han contaminado con pecados tan abominables acaben condenados a despeñarse en las tinieblas de su ceguera. Y termina haciendo referencia a la muerte eterna que lleva este pecado nefando. Referencia que algunos misérrimos promotores de una falsa misericordia deberían recordar. Y cito lo siguiente: también Pablo, después de haberse referido a ellos, vuelve sobre el asunto y dice: quienes hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo quienes las hacen, sino quienes consienten que otros las hagan. Romanos capítulo 1. Si el apóstol San Pablo emite una sentencia tan dura, no contra los judíos, en el caso que fuesen fieles, sino contra gentiles que no conocían a Dios, ¿qué habría dicho, me pregunto, si hubiese descubierto la pestilencia de estos crímenes en el mismo cuerpo de la Santa Iglesia? Más aún, ¿con qué dolor y fuego de compasión no hubiera ardido un pecho tan santo si hubiese visto cómo esta fetidez asquerosa se abría paso aún en el mismo orden
sagrado? Y lanza una advertencia casi profética para los tiempos que corren en la Iglesia, para los superiores eclesiásticos que permiten que la sodomía entre en el clero. Y escuche con atención. Escuchen los superiores de los clérigos, los rectores de los sacerdotes. Escuchen. Y, aunque estén seguros de sí mismos, teman. No vayan a hacerse culpables de participar en pecados ajenos, especialmente aquellos que hacen la vista gorda cuando tienen que corregir los pecados de sus súbditos y con su insensato silencio les otorgan licencia para pecar. Que escuchen y que entiendan de una vez que todos van a ser condenados a muerte, no solo quienes cometen tales pecados, sino quienes consienten que otros los cometan.